Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. el gran pasatiempo americano. ¿Béisbol? Sí, bueno, Yeah. es uno de varios. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Ahorita. ¿De qué se va tan? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, técnicamente son dos pasatiempos americanos. sí. Ahorita vas a darte cuenta cuál es el otro. 7 de octubre de 1856. Moses Fleetwood Walker, mejor conocido como Fleet Walker, nació en Mount Pleasant, en Ohio, hijo de Moses W. Walker y Caroline O'Hara. Ahora, ambos de sus padres eran mixtos. Quiere decir que venían de... O sea, sus padres eran uno blanco y uno negro. Ajá. Y uno blanco y uno negro. Entonces, Walker era una mezcla de razas, pero nació con una apariencia afroamericana oscura. O sea, sí se la notaba. Que era afroamericano, afrodescendiente. Sí. Ahora, la ciudad de Mount Pleasant era un lugar seguro para que Fleet creciera. De alguna manera estaba aislada del racismo en otras partes de la nación. Era una ciudad de clase trabajadora que tenía una gran población cuáquera. También eran abolicionistas y servía como santuario para esclavos fugitivos y liberados. La ciudad fue el hogar de destacados activistas abolicionistas. Había una escuela gratuita para estudiantes negros y servía como uno de los destinos del ferrocarril subterráneo o la Underground Railroad, que era todo este sistema de... No necesariamente era un tren tal cual. Había trenes, había túneles, había muchas cosas donde las personas que estaban siendo perseguidas por su color de piel escapaban y se iban moviendo. Yo dudaría poquito, la verdad. Si me dice, hay un lugar, güey, donde está abolida la esclavitud. Llegas ahí, todo el mundo te quiere. Hay cuáqueros, se dan bien chidos. Se llama... Mount Pleasant. Mount Pleasant. Así, qué coincidencia, ¿no? Sí, el monte placentero y que todo el mundo qué se trata raro. bien. No se llama así. Súper bien, aquí no te matamos, el pueblo. Se llama Es una trampa. Ahora, es posible que los Walker fueran parte de las personas que llegaron a través del ferrocarril subterráneo, ya que en el censo de 1860 se registró una niña de 3 años en la familia llamada Lizzie Walker, pero una década después su nombre no figuraba. No hay registro ni de su nacimiento ni de su muerte, por lo que tal vez fue una niña que fue llevada de contrabando al norte. Y ellos la tuvieron ahí como refugiada un ratito en lo que seguía su camino. Ajá. Y por eso sabes que llegó el güey del censo. Dijeron, sí, también es nuestra hija, se llama Lizzie. Y luego ya después no volvió a aparecer. Oh, ok, ok. Cuando Fleet tenía 3 años, la familia viajó unos 30 kilómetros por el río Ohio hasta Steubenville, en Ohio. Ese mismo año nació Weldie Walker, que era el hermano menor y compañero de toda la vida de Fleet. Ahora, el padre de Fleet, Moses, se convertiría en uno de los primeros médicos negros en el estado, si no es que en el primero, y luego en un ministro de la iglesia metodista episcopal. Entonces, Fleet básicamente tuvo una vida cómoda de clase media. Era una ciudad que no se vio afectada por los estragos de la guerra civil. Todo bien, todo a gusto. Todo excelente para él y su familia. Así es. Después de la preparatoria, en 1878, Fleet fue aceptado en el Oberlin College y decidió estudiar filosofía y artes. Claro, porque había crecido cómodo. Yes. Jugó béisbol en Oberlin y rápidamente se destacó como receptor y como primer bateador. Era buen estudiante, era buen orador, dicen que era guapo y tenía mucha confianza en sí mismo, pero el béisbol se convirtió en su obsesión y eventualmente tendría un efecto negativo en sus calificaciones. Porque ya estaba demasiado distraído. O sea, Sí, porque tú no llegas a este nivel en donde las calificaciones no importan si eres bueno para los deportes en Estados Unidos. apenas estaba empezando. De hecho, ahorita hablamos un poco de eso. A menudo recibía menciones en el periódico de The Oberlin Review por sus destacadas actuaciones en los juegos. Y esto no pasaba desapercibido con las damas. Claro. Nada, con un vato que sabe usar bien el bat. Exacto. Y estuvo vinculado sentimentalmente con Arabella Taylor y con Edna Mason, que eran 2 estudiantes así como que muy atractivas y eran muy populares en la escuela. Y ambas eran mulatas de piel clara. El lanzador regular para el que atrapaba a Fleet era Harlan Burkett. Burkett casi no terminaba como estudiante en Oberlin porque cuando iba a entrar a la escuela hubo un problema. Güey. Llegaron él y su papá allá a la universidad y estaban agarrando a un estudiante. O sea, otros estudiantes están agarrando a un estudiante que les caía mal y le echaron brea y plumas. Entonces el padre de Burkett dijo, no, van a hacer mierda a mi hijo aquí.
hay señales, ¿no? Ajá, a sí. veces eres Leo, a veces te echan petróleo y pluma. Hay que saber. Sí, el papá cuando dijo, el no, universo pues, te habla. Sí, güey, la neta dijo, no, estos son demasiado rudos para mi hijo. Mi hijo no va a sobrevivir aquí, pero Burkett dijo, no, bueno, yo me quiero quedar aquí. Y dijeron, ok, está bien. Si te llenan de brea y plumas, no va a ser mi problema, yo te advertí. En su primer año, un compañero de estudios le mostró a Burkett cómo manipular la fricción, el agarre y la liberación de un objeto para que al lanzarlo hiciera una curva. Oh. Lo hizo primero usando una uva. ¿Una uva? Sí, haciendo que una uva se curveara poquito. Wow. Me suena, o sea, como que me lo imagino como un montaje así de alguien aprendiendo o sea, como alguien enseñándole cómo lavar un carro para luego aprender a Karate Kid, pero con uvas y béisbol. Antes de que puedas usar la pelota, tienes que manifestar el poder con la uva. Entonces, Burkett también practicó usando bolas de nieve durante la temporada baja para los entrenamientos. Y el año siguiente era uno de los únicos 3 lanzadores conocidos en el estado que podía lanzar una bola curva. Wow. El problema es de que esto no era común en el béisbol en esa época. Fue controvertido que la gente empezara a aventar bolas curvas. De hecho, mucha gente decía, eso ni siquiera es real, es una ilusión óptica, eso no está pasando. La bola va derecha, nomás que el que vaya dando vueltas ese que no... Lo hace ver como que se movió. Y el del bata, así que sí, pendejo, ponte a este lado. Sí. Obviamente, para realizar este nuevo lanzamiento, Burkett necesitaba un receptor competente detrás del plato. Porque en el béisbol se le conoce como battery a la dupla o batería a la dupla, que es el catcher y el catcher. Ajá. Entonces, Fleet era un buen catcher. En ese momento, los receptores solamente usaban sus manos. No tenían guantes. No usaban guantes. Todavía no existía el guante de catcher. Entonces, los guantes no se utilizaron hasta una década después. Fleet a veces usaba un guante delgado de piel de cordero, pero sin dedos. What? Y así atrapaba la pelota, güey. Pero ¿en qué cabeza? Yo me acuerdo cuando jugaba base de niños, estaba con mi amigo y lo regañaban porque no se quitaba el casco. Porque él tenía miedo de que le fuera a pegar la pelota. Cuando salían los fouls, no se lo quitaba y nunca veía y le pegaba la pelota. Pero traía casco porque te están aventando un pedazo de hueso a 60 kilómetros por hora. Sí, pero pues la mayoría de las veces Fleet no le quedaba de otra más que pues así, mano pelona, güey. Se atrapaba los lanzamientos en curva de aquel güey. Ahora, Burkett y Fleet, no necesariamente el hecho de que fueran una buena batería de béisbol hacía que se llevaran bien en lo personal, porque Burkett tenía la costumbre de organizar espectáculos de minstrel shows o espectáculos de juglares con blackface en el campus. Oh. Como Paul y Lennon, entonces. Sí, ándale, algo así. Mientras Fleet estuvo en Oberlin durante los primeros 2 años, solo había juegos entre los mismos estudiantes. Pero luego las universidades de todo el país comenzaron a considerar los deportes universitarios como algo para que les ayudara a crear estatus. Y así iban a construir como que una comunidad universitaria más fuerte, iban a crear identidad en las escuelas. Más gente va a querer ir a esa universidad por el equipo. Exacto. Y aparte iban a hacer un chingo de dinero porque no les van a pagar. Ajá. En 1881, Oberlin se expandió a los deportes interuniversitarios. En ese año entra Weldy también a la escuela. Se mete ahí a la misma universidad, se une a su hermano. Y Weldy jugaba en el jardín derecho y en segunda base. No ganaron muchos juegos, pero en el juego final contra la Universidad de Michigan, Fleet llevó a Oberlin una victoria de 10-3. Los de Michigan quedaron impresionados, necesitaban un receptor, por lo que le ofrecieron a Fleet un puesto en su facultad de Derecho. Ok. Esto fue en 1870. Esto convirtió a Michigan en la segunda universidad en Estados Unidos en tener un graduado de la facultad de Derecho que fuera afrodescendiente. No más porque era bueno en el béisbol. No más porque era bueno en el béisbol. En ese tiempo, Fleet también embarazó a Arabella, así que se casaron y ella se fue con él a Michigan. Fleet era buen estudiante de Derecho, buscaba tener una carrera decente, pero un día estaba ayudando a colocar una cerca alrededor del campo de béisbol, porque se dieron cuenta que si querían que la gente pagara su boleto de entrada, pues tenían que controlar la entrada, güey. Claro. Entonces se esperaba que más o menos 600 personas acudieran al juego. Los jugadores empezaron a poner ahí la cerca para ayudarles a los de la escuela y todo. Y Fleet se dio cuenta ahí de, oye, pues si ya están pagando entradas y todo, esto a lo mejor puede ser también una carrera decente. O sea, tal vez no tengo que ser abogado, tal vez puedo ser... Sí, la verdad nunca quise ser abogado. Sí, o sea, no vine aquí a estudiar Derecho porque sí. O sea, vine aquí porque me dijeron vas a jugar béisbol. No pasé mi vida siendo el mejor en aventar uvas y curvearlas para defender. No, el de las uvas era el güey racista, porque Fleet era el que las atrapaba. Pero claro que aprendió, güey. Él sabía, güey. Él sabía cómo... Cachar una uva. Él sabía el ángulo en el que iba a llegar la uva y la cachaba nomás con 2 dedos así, güey. Con palillos. Ajá. Entonces Fleet se dio cuenta de que tal vez el béisbol era una buena opción para tener una buena carrera. Y Weldy dijo, tienes razón, hermano.
Yo te sigo donde quieras porque eres mi hermano mayor. El periódico local llamaba a Fleet The Wonder o La Maravilla. Se le dio la oportunidad de que le pagaran para jugar en algunos juegos para equipos semiprofesionales. O sea, aún siendo estudiantes, de vez en cuando, en temporada baja, se iba a jugar con equipos semi-pro y ahí le pagaban algo. Jugó en Pittsburgh para los Newcastle Knicks o Nationals. Fue bien recibido, era considerado un talento brillante. En otra ocasión, la White Sewing Machine Company de Cleveland, o sea, una compañía que hacía máquinas de coser, lo contrató para que jugara en el Louisville Eclipse, allá en Louisville, Kentucky. Ahora, como dije hace rato, Fleet había vivido una vida en la que de alguna manera había logrado evitar que le tocara a gente racista abiertamente en su contra. Pero luego llegó a Louisville, Kentucky. La mañana del juego, el hotel donde el equipo tomó su desayuno antes de jugar rechazó a Fleet en entrada. Cuando su equipo llegó al estadio, los jugadores y el equipo de Louisville, de entrenadores y todo, se negaron a jugar si Fleet salía al campo. El entrenador de Fleet aceptó los términos y envió a Fleet a la banca y colocó a un receptor de reemplazo. Pero, insisto, esto fue antes de que los catchers tuvieran guantes. Güey. Al final de la primera entrada, las manos del catcher que estaba ahí estaban bien jodidas. Estaban tan hinchadas y mayugadas que dijo, ya no puedo seguir jugando. Entonces... Deberíamos de tener como que un guantezote. Estás loco, no. Esto es con la mano pelona y ya. Maldita sea. El manager trató de que otros jugadores entraran a reemplazarlo, pero nadie quería atrapar una bola de hueso a 80 kilómetros por hora. Esto provocó un retraso en el juego y la multitud de Louisville decidió comenzar a gritar la palabra con N, pero de una manera como juguetona. Así que tráiganlo. Ajá. Los entrenadores de Louisville pensaron que los gritos eran como luz verde para permitir que Fleet jugara. O sea, querer ver el partido le ganó a su racismo, básicamente. Ajá. Luego se ofrecieron a dejarlo jugar. Pero por alguna razón Fleet no quería jugar ya. Jugar, cabrón. No, gracias. Estoy bien. Lograron persuadirlo para que entrara al juego. Calentó, estaba listo para jugar. Pero en ese momento, dos furiosos jugadores de Louisville salieron del campo en protesta y el juego se retrasó de nuevo. Finalmente, el tercera base se ofreció como voluntario para ser el catcher y Fleet volvió al banquillo. Y al final Louisville ganó 6-3. Ahora, la mayoría de los medios en este momento apoyaban a Fleet. Argumentaban que era digno del título de mejor receptor aficionado de la nación, que todavía no era profesional. Algunos incluso escriben que el equipo de Cleveland tenía motivos para demandar a Louisville, aunque esto nunca pasó. Entonces, Fleet Walker estaba haciéndose de un nombre para sí mismo como un gran futuro potencial del béisbol. En 1883, el manager de las ligas menores de los Toledo Blue Stockings le ofreció un contrato a Fleet. Así que Fleet dejó la facultad de Derecho y persiguió su sueño de ser un jugador de béisbol a tiempo completo. Yes, atrapar uvas todo el día. Su antiguo lanzador de Oberlin College, Harlan Burkett, que también estaba en los Blue Stockings, pero ahora ya no hicieron dupla. Ahora la dupla la hizo con Hank O'Day, que después terminó en el Salón de la Fama del béisbol. Juntos fueron considerados la mejor dupla o la mejor batería del país. En la primera temporada de Fleet con Toledo ganaron el título de la Liga del Noroeste. Fleet jugó en 60 de 84 juegos. Sin guante, güey. 60 de 84 juegos. Atrapando. O sea, imagínate cómo va a tener la mano ese güey. Es un callo. Esa mano es un callo. No sé cómo. Yo estaba pensando cómo se masturba ese pobre. Con la otra, ¿no? Pero no es la mera mera. Pues porque tiene que ser la con la que cachas te la jalas, ¿no? Así va el Supongo. refrán. El éxito permitió que el equipo ascendiera a la Asociación Estadounidense. Fleet ahora era el segundo jugador negro de béisbol en las grandes ligas. Bueno, el segundo jugador afroamericano en las grandes ligas. Ahora, yo sé, van a decir, ¿ese es Jackie Robinson? No, Jackie Robinson fue en los 40s, en los 1940s. Todavía falta mucho para eso. Wow. Técnicamente, Jackie es el cuarto jugador afroamericano. Ajá. ¿Y por qué es el más famoso? Porque pasó ya cuando había televisión y radio y todo eso. Ya todo Estados Unidos se enteró. Y ahorita voy a explicar también un poquito por qué pasó que Jackie Robinson se considera el primero de la era moderna. Ya. Pero técnicamente el primer jugador afroamericano fue William Edward White en 1879, 5 años antes de Fleet. Pero él era blanco. O sea, él tenía la piel clara. Y se apellidaba White. Se apellidaba White, pero era de ascendencia afroamericana. Entonces... No cuenta. O sea, es afroamericano, pero no es afroamericano de piel oscura. Sí, entonces, nadie le echó racismo. Ajá. Porque se veían como ellos querían. Y aparte porque aplicó la que aplicaban muchas personas de la época, que era de, me veo lo suficientemente blanco para pasar como blanco y que no me maltraten. Voy a decir que soy blanco en todo momento. Claro.
Como los italianos pasándose como Exacto. nativos americanos. Él jugó nada más un juego para los Providence Grains en la Liga Nacional como suplente, pero ya con eso se convirtió en oficialmente el primer afroamericano en jugar béisbol profesional. White había nacido en Georgia, del dueño de una plantación y de su sirviente negra. Tenía la piel tan clara que pasaba como blanco. No le dijo a nadie que era mitad negro y que su madre era esclava y que él también fue esclavo. Él fue el primer hombre que jugó en las ligas mayores, aunque nada, o sea, fue el primer hombre con sangre negra, pero nadie sabía que era negro. Yeah. Y vivió toda su vida haciéndose pasar por blanco. Entonces, ya cuando promueven a Toledo a las ligas mayores, Fleet Walker realmente iba a ser el primer afroamericano negro o el segundo afroamericano en general. Ok, sí. Sí, nos estamos metiendo así en tecnicismos, tecnicalidades y cosas, sí. Pero la gente, o sea, digo, pues, Fleetwood sí se veía así. O sea, mira, sí sabemos que a ti te podemos gritar cosas racistas porque se te nota en la piel, básicamente. Exactamente. A eso llegamos. El comité ejecutivo de la Asociación Americana se volvió loco. Presentaron una moción para prohibir que los negros jugaran en la Liga del Noroeste, específicamente para expulsar a Walker. Sin embargo, después de una amarga pelea, se abandonó esta moción y permitieron que Walker jugara. Lo firmaron con un contrato de $2,000 por temporada, en un momento en el que el trabajador promedio ganaba alrededor de $10 a la semana. Entonces lo estaba viendo bastante bien. Toledo estaba programado para jugar un partido de exhibición contra los Medias Blancas de Chicago, que eran el mejor equipo del país y habían ganado los últimos 3 títulos seguidos. Eran dirigidos por una gran superestrella del juego, que también fue un miembro del Salón de la Fama y era un pendejo racista, Cap Anson. Un periódico local de Toledo reportó, cito, Walker, el receptor de color del Toledo Club, fue una fuente de discordia entre el club local y el club de Chicago. Poco después de su llegada a la ciudad, el club de Toledo fue informado que había objeciones en el club de Chicago para que Toledo dejara jugar a Walker. Walker tiene una mano muy adolorida y no se pensaba dejarlo jugar en el partido de ayer. Y así se lo dijo al portavoz de Chicago. No contentos con esto, los visitantes declararon con la arrogancia que los caracteriza que no jugarían a la pelota con ningún maldito negro. Oh my God. Se dio la orden en ese mismo momento de hacer jugar a Walker y se le informó al fornido fanfarrón Anson que podía jugar o irse como quisiera. Anson consintió en jugar comentando, jugaremos este juego aquí, pero no jugaremos nunca más con el negro adentro. Ok. O sea, dentro de campo. Ah, ya. Mira, así dijo él. Yo estoy citando. Estás citando, güey. Es su problema. Así quedó en la historia. Y sí, lo que pasó fue que el manager de Toledo, Charles Morton, había decidido que no iba a tolerar las chingaderas racistas de Cap Anson y Fleet se iba a quedar fuera del juego porque estaba ya adolorido la mano. Pero cuando Anson empezó de mamón, Morton metió a Fleet nomás para chingar. Anson aceptó jugar después de que Morton le dijo que si perdían el juego, ganaba el capitán. Entonces iban a perder su parte de la taquilla del... Oh. O sea, de que si se negaban a jugar, iban a perder por default. Y al perder por default también estaban cediendo la parte de la taquilla que les tocaba. Y luego no te pagan. Pero Fleet no jugó como catcher porque tenía la mano muy jodida. Entonces lo pusieron como jardinero derecho. O sea, literal nomás lo pusieron para chingar. Para chingar al racista. Se vale. Y el primer juego oficial, porque este fue un juego de exhibición, el primer juego oficial de la temporada estaba programado para llevarse a cabo en Louisville, Kentucky. Oh, my God. Una vez más, se le negó la entrada y el servicio en el hotel del equipo. Los medios lo atacaron. Los fanáticos volvieron a insultarlo sin descanso. Y los jugadores de Louisville amenazaron con abandonar el juego si lo metían en el campo. Otra vez, Orton, el de Toledo, dijo, me valen verga las amenazas. Si Louisville se marcha del juego, van a perder. Nosotros nos quedamos con los puntos por victoria y Louisville va a ser multado con $500. Entonces a Louisville no le quedó otra más que jugar. Dile, güey, me cae muy bien este señor. Durante el juego, Fleet fue abusado verbalmente, fue amenazado por la multitud y los jugadores, y la neta sí le pegó en lo anímico, entonces no jugó tan bien, cometió varios errores, y el titular del periódico local de Louisville al día siguiente aprovechó para decir que básicamente los negros no saben jugar béisbol, y el titular era el error desastroso del receptor negro. Es el pedo de, sí, o sea, una persona comete un error y no pasa nada si es blanco, pero si pasa algo, todos los que son como él o son si iguales. Mujer, o si era mexa. O... Sí, cualquier minoría, güey, o cualquier persona que no ha tenido representación justa. Y esto se convirtió en la norma durante toda la temporada. La prensa, los jugadores y los fanáticos lo amenazaban, le gritaban insultos, lo maltrataban. Y debido a las leyes de segregación, a veces tenía que dormir en los parques, en las bancas, mientras su equipo dormía en el hotel. Porque no lo dejaban entrar a ningún hotel. ¿Por qué no se iba al YMCA? Tampoco lo dejaban entrar al YMCA todavía.
Luego llegó el segundo pelotero negro a jugar en las ligas mayores, su hermano Weldy Walker. Weldy Walker fue convocado, jugó 5 partidos de la temporada de 1884 debido a algunas lesiones en el equipo. Nunca jugaron juntos porque estaba su hermano lesionado también, pero hubo un momento en el que los dos hermanos Walker fueron el primero y segundo negros en jugar en la liga. ¡Qué fregón! En las ligas mayores. Como de costumbre, los hermanos Walker pues, estaban echándose porras unos al otros. Sí les sirvió también a Fleet que llegara a su hermano como que a levantar el ánimo. Pero les tocó a los dos vivir el mismo racismo. Pero ya no es lo mismo, ya no está durmiendo solo en el parque. Imagínate qué miedo compita, antes. Ya tiene un compita, güey. Así se duerme uno y el otro está ahí pendiente de fantasmas y hombres lobo y así. Y gente con fentanilo y lo cambias. Entonces, los hermanos Walker sí fueron el primero y segundo afroamericano negro, respectivamente, en jugar béisbol, o segundo y tercero afroamericano en general, tomando en cuenta el güey que se va a pasar por blanco. Ajá, tomando en cuenta la genética. Lo cual convierte a Jackie Robinson en el cuarto. Oh, ok. Hubo algunos momentos positivos. Por ejemplo, cuando Toledo fue a jugar contra los St. Louis Browns, un gran grupo de fanáticos negros salió a animar al receptor negro estrella del equipo contrario. O sea, los mismos locales sí, dijeron, este es de los nuestros. O sea, nos importa más la raza que el béisbol, güey. Y ese güey está haciendo algo bien chingón, vamos a echarle porras a él. Fleet hizo un gran partido y ha sido los mejores partidos de su carrera. Después del breve tiempo de Weldy en Toledo, regresó a su hogar en Steubenville en 1884, en el Santuario Pacífico Integrado en el que creció. Ahí había construido alguien una nueva pista de patinaje sobre ruedas. Y Weldy decidió ir a patinar la noche de la inauguración. Él y un amigo negro dijeron, vamos a patinar, güey. Vamos a ver qué pasó aquí. Inventaron el funk. Al llegar, encontraron en la ventana un anuncio que decía, cito, no es necesario que los negros se presenten, excepto para puestos de sirvientes. ¿Qué pasó? Cuando intentaron entrar, el dueño los detuvo y les dijo, son de color, no pueden patinar. Eran Weldy y su amigo Hannibal, presentaron una demanda de derechos civiles por discriminación racial y ganaron. Oh, bien. El juez les ordenó que les pagaran $15 a cada uno como compensación, pero aún así permitió que la pista de patinaje prohibiera entrar a las personas negras. Después de todos estos años de estar en una ciudad integrada, Steubenville estaba retrocediendo poco a poco. Había otros indicadores a su alrededor que se hacían notar que los que abogaban por la segregación estaban ganando la batalla contra los que querían la integración. Una nueva tienda de sábanas blancas, una de cruces. Enseguida de una de tijeras. Cosas muy raras. Sí. La próxima vez que Toledo se enfrentó a los Medias Blancas de Chicago, el manager Charles Morton llegó a un acuerdo con Cap Anson días antes del partido de que no alinearía a ningún jugador negro para el partido. Dijo que tú estás chingando mucho con esto. Vamos a dejarlo así. También lo hizo no por traicionar a Fleet, sino porque Fleet otra vez estaba lastimado. Entonces aprovechó como para tratar de enmendar las cosas un poco. Pero los problemas en el equipo también empezaron a surgir. Empezó Fleet a enfrentar el odio racial de ciertos compañeros de su propio equipo. Una entrevista del New York Age con el lanzador de Toledo, Tony Mullane, daría más detalles sobre lo que Fleet estaba soportando. El encabezado dice, cito, Tony Mullane estaba lanzando para Toledo y no le gustaba ser el compañero de un negro. Empezamos bien con el encabezado. Completamente, güey. Y aparte creo que no estaba pasando absolutamente nada más, ¿va? En ese pueblito, güey. Tony dijo que Walker fue el mejor receptor con el que trabajé, pero no me gustaba que fuera negro y cada vez que tenía que lanzarle, solía lanzar cualquier cosa que quisiera sin mirar sus señales, porque es la parte importante. O sea, la dupla del pitcher y el catcher, o sea, el catcher le hace señales al pitcher para... Dice, échale curva por la izquierda, lento. Y también para llevar la estrategia de si necesitamos una carrera, necesitamos sácalo, foul, sácalo, etcétera. Y pues es muy importante esa dupla. Pero pues este güey básicamente le valía madre las señales que hacía Walker y le aventaba lo que fuera, güey. Cito, un día hizo una señal en curva, le lancé una bola rápida, la atrapó y bueno, hasta a mí me dijo, atraparé para ti sin hacerte señales, pero no atraparé si me ignoras cuando te haga señales. Entonces, desde ese entonces, no le volvió a hacer ninguna señal y este güey le lanzaba lo que fuera y Fleet atrapaba lo que le tocaba hacer y ya, pero de ahí ya nunca se hablaron. En una de las partes más importantes, una estrategia para ganar un juego. Güey. Sí, es el poder del racismo. Fleet y su club recibían constantemente amenazas y presiones para que no lo dejaran jugar. Semanas antes del juego programado contra los Virginians de Richmond, escribieron que al menos 75 hombres estaban esperando a Fleet si aparecía para jugar. Esta carta que escribieron esos 75 hombres estaba firmada y decía, cito, solo escribimos esto para evitar mucho derramamiento de sangre, ya que solo usted puede evitarlo. Solo usted puede hacer que yo no lo mate. Así es.
Ya fueran las amenazas, las lesiones constantes o las luchas financieras de los equipos, no sabemos qué fue, pero Fleet fue liberado del equipo. Le rescindieron el contrato y trabajó por primera vez como empleado de correo en cuanto dejó las ligas mayores. Pero aún no terminaba con el béisbol. En 1885 jugó brevemente para Cleveland en la Liga Occidental, antes de pasar a jugar también para Waterbury. En la temporada baja usó parte del dinero que ganó en las grandes ligas, que lo había ahorrado, y compró un teatro de un hotel en Cleveland, el The Grand, que operó brevemente con su hermano Weldy. En 1886, Fleet jugó para Waterbury otra vez y el entrenador de los campeones defensores, los Newark Little Giants, lo contrató para jugar en la Liga Internacional. Fleet estaba feliz de llegar a Newark para jugar junto al lanzador estrella, que también era afroamericano, que se llamaba George Stovey. Ahora, este ya no cuenta porque no son las ligas mayores, es la Liga Internacional, pero ya había más afroamericanos jugando. En la internacional, ya sí. Habían otros países que no tenían problemas. La afición los llamaba The Spanish Battery o la batería española, no sé por qué. ¿What? Bueno, pues porque creen que los mexicanos decimos ¡olé! Supongo. Y tuvieron una gran temporada los dos juntos. En la temporada de 1887, en un partido de exhibición, otra vez contra Chicago, los entrenadores de Newark acordaron no jugar si estaba... O sea, porque Cap Anson otra vez llegó a hacerla de pedo y dijo, güey, la última vez nomás había uno y ahora me traen dos. O sea, ¿qué está pasando aquí? Es como cuando jugabas fútbol llanero y así, no, pero no se vale cañonazo. Ajá, sí, sí. No, eso fue altura. No, te estás chaparro, pendejo. Sí. Nuevamente, Anson no quería jugar contra un hombre negro, mucho menos contra dos. Así que los dos fueron enviados a la banca y ese mismo día los propietarios de la liga votaron para prohibir cualquier contrato futuro para jugadores negros. ¿Fue la última vez? Durante el resto de 1887, la mayoría de las ligas menores se movieron hacia la segregación racial como su política oficial. Esto significó también el final de la carrera de béisbol de Weldy, ya que actualmente no tenía contrato, entonces ya no podía firmar un contrato nuevo porque ya no se le iba a permitir. Y también se convirtió en una cuenta regresiva para la carrera de Fleet, porque aunque aún tenía un contrato, pues eventualmente se venciera, se le iban a quitar. Weldy escribió una carta al presidente de la Tri-State League que había presentado a la política. Luego hizo publicar la carta en The Sporting Life con el título ¿Por qué discriminar? Cito, esta ley es una vergüenza para la época actual. Refleja mucho la inteligencia de su última reunión y se burla de las leyes de Ohio. La voz del pueblo, que dice que todos los hombres son iguales, está siendo burlada. Debería haber alguna causa más amplia, como la falta de capacidad, comportamiento o inteligencia para prohibir a un jugador que juegue en lugar de su color. Y además deberíamos de inventar como un guante grandote cuando eres catcher. Piénsenla. Es por estas razones y porque creo que la habilidad y la inteligencia deben ser reconocidas primero y último en todo momento. Y por todo esto vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué la ley que permitía firmar a hombres de color fue derogada? En 1888, Fleet siguió al entrenador de Newark, que lo contrató originalmente, a los Syracuse Stars, a otro equipo de la Liga Internacional. Era un jugador popular, pero pues ya era un veterano, ya en sus 30 y tantos. Ya no jugaba tan bien, pero era el portavoz no oficial del equipo y todos en la ciudad lo querían mucho. Ahora, los años de lidiar con una avalancha constante de amenazas violentas y abusos raciales habían comenzado a pesar en la psique de Fleet. La postura oficial de segregación habían hecho del béisbol un espacio seguro para los fanáticos racistas. Entonces, ahora de repente, cuando iba a ciertos lugares, ya había gente gritando abiertamente maten al negro en las gradas. Porque estaban con sus compatriotas. Con sus compas, ajá. Y cuando llegó a Syracuse, Fleet ya llevaba consigo siempre un arma. Güey. Siempre trae su revólver cargado por si las dudas. Yep. Cuando el equipo estaba en Toronto, Fleet estaba en la calle cuando un grupo de fanáticos blancos de Toronto comenzaron a acosarlo y amenazarlo. Fleet sacó su arma y no hubo disparos. Y dijeron, güey, no, pues perdón. Pero los medios tomaron esto como un ejemplo de cómo los negros tienen propensión a la violencia. Es que nomás le estamos diciendo, muérete. Y ya con eso. No matan las palabras, o sea, piedras y palos. Nomás traemos piedras y palos, pero él sacó una pistola. Así es. Justo antes de cumplir 33 años y en su séptima temporada como jugador profesional de béisbol, Syracuse rescindió el contrato de Fleet. Este fue el final de su carrera en el béisbol. Ya no podía volver a firmar un contrato porque ya las ligas habían dicho que ni madres. Y no volvió a haber otro jugador profesional negro en la Liga Internacional hasta Jackie Robinson en 1946. Cuando jugaba para los Reales de Montreal, porque fue cuando volvieron a quitar la política esta, güey. ¿Hasta el 46? O sea, en los 40 fue cuando dijeron, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, güey. Entonces fueron como 60 años más o menos, entre 50 y 60 años, de que literal estaba prohibido que firmaras un contrato si eras un jugador negro. Wow. Entonces por eso a Jackie Robinson se le considera el primero de la era moderna.
De que ya volvió a cambiar la ley y es el primero que entró. Fleet volvió a su trabajo como empleado de correo. Se hizo amigo de un ex profesor de la Universidad de Syracuse llamado Dr. Joel Gilbert Justin. Esta es una tangente medio extraña, güey, pero el Dr. Justin había estado luchando para resolver una falla en un invento que llamaba la pistola Justin. Ajá. En ese tiempo había las armas neumáticas, que eran como cañones neumáticos, que eran cañones que funcionaban a base de aire comprimido. Ajá. Este güey estaba tratando de hacer uno que disparara proyectiles de artillería usando pólvora, pero estaba teniendo problemas. O sea, básicamente quería aventar, o sea, básicamente estaba usando dinamita para aventar algo y, o sea, todo explotaba, güey. Sí, faltaba como que saliera disparado, ¿no? Simón. Ok. Entonces, a Fleet Walker se le ocurrió hacer una fundición así que como que tapara el pedo para que concentrara la explosión y saliera disparada la madre artillería. Eso lo aprendió de las uvas, güey. De aerodinámica. Y lo patentó. Pero no fue tan popular porque pues, hubo muchas personas que estaban haciendo patentes similares o haciendo avances similares en las armas en ese tiempo. Ajá. Entonces la arma que diseñó Justin no fue tan popular. Le ganó a alguien más con un arma mejor hecha. Le ganó el mercado y pues no hizo dinero Walker de aquí, pero el güey patentó un arma junto con un doctor mientras era empleado de correos. En los 2 años posteriores a su retiro del béisbol, Fleet comenzó a beber. Se había amargado después de su tratamiento por parte de la liga y de los fanáticos. Una noche, mientras caminaba borracho por las calles de Syracuse, se encontró con 2 primos irlandeses, Patrick Murray y unos amigos, perdón. Patrick y Curly y unos amigos de ellos. Curly y Boodle no estaban felices de ver a un hombre negro en su vecindario. Así, nomás. Así de plano. Ya vi cuál era la confusión. Perdón, es que eran 2 Patrick Murrays. 2 Patrick Murrays. Sí, era Patrick Murray, que era Curly, y Patrick Murray, que era Boodle, y unos amigos de ellos. Ok, 2 Patrick Murrays que eran primos aparte. Simón, eran primos. Seguramente eran genéticamente muy cercas. Entonces Patrick Murray y Patrick Murray no estaban felices de ver a un hombre negro en su vecindario. Así dije, güey, ¿por qué escribí el mismo nombre 2 veces? Pero me acordé por qué, güey. Así que comenzaron a lanzarle insultos raciales. Cuando Fleet no mordió el anzuelo, le empezaron a aventar piedras. Una le dio a Fleet en la nuca. Luego Fleet los enfrentó. Esto se convirtió rápidamente en una pelea. Fleet sacó un cuchillo y apuñaló a Curly en la ingle. Los hombres se dieron a la fuga y Fleet fue arrestado y llevado a la cárcel. A la mañana siguiente, Fleet se enteró de que Curly se había desangrado. Y fue acusado de asesinato en segundo grado. ¿Qué no es defensa? Bueno, es que está difícil. Pues sí, digo, la noticia de que un exjugador negro de béisbol de las grandes ligas había apuñalado a un hombre blanco. Clásico, güey, es que así son. Por eso los tuvimos que sacar del béisbol, te digo. No, ven un pelirrojo y se les bota, güey. Sí, se convirtió en una noticia nacional, güey, todo este pedo. Sí, claro. Pero la comunidad de Syracuse estaba del lado de Fleet. Durante todo el juicio, el juzgado estuvo repleto en su mayoría de partidarios blancos de Fleet. Como a los negros no se les permitía ingresar a la corte, había gente blanca que estaba de su lado y les iba a decir a la gente que estaba afuera esperando las noticias del juicio qué es lo que estaba pasando adentro. Los primos Murray tenían un historial de ser borrachos violentos. Los miembros de su grupo que dieron testimonio de lo que sucedió esa noche dieron versiones inconsistentes de lo que había sucedido. Por el contrario, Fleet Walker, bien vestido, articulado, al hablar, se sentó durante la mayor parte del juicio con su hijo menor en su regazo, su esposa y su bebé a un lado. Fue cortés y conciso durante el contrainterrogatorio y estableció claramente que fue atacado por el color de su piel. Un jurado compuesto por 12 hombres blancos encontró a Fleet no culpable por motivos de defensa propia. ¿Viste? Cruzar los dedos sí funciona, güey. Cambié el pasado. La multitud estalló. De hecho, sí, güey. Yo ahorita que revisé el guión, así no estaba. Y se volvió presidente en cuadra. Entonces Barack Obama es el 4º presidente negro. Su tatarabuelo. La multitud estalló en aplausos hasta el punto de que la parte superior del mazo del juez salió volando de que el güey estaba de ¡orden, orden! ¡Cállense! Salió volando esa madre. El juez pareció complacido con el veredicto. Sí. Con la mano pelona, así. Cachuchache. El juez pareció complacido con el veredicto. Advirtió severamente a Fleet que no bebiera tanto. Le estrechó la mano a la esposa de Fleet, Arabella, mientras Fleet estrechaba las manos de cada miembro del jurado. 2 semanas después, lamentablemente, 2 semanas después de que fue absuelto, el padre de Fleet murió, pero él seguía en su trabajo de empleado de correo. Tiempo después, murió la madre de Fleet y 2 años después de que murió su madre, murió su esposa Arabella de cáncer. 3 años más tarde, se casó con su antiguo amor del colegio de Oberlin, Edna Mason. Las 2 populares. Wow. Al principio las cosas no salieron tan bien porque en cuestión de meses fue sentenciado a 1 año en prisión federal por fraude de correspondencia. Se dice que fue
Se dice que fue un pedo de... Tenía broncas en el trabajo con alguien blanco y ese alguien blanco... Sí, o sea... Le puso una trampa. Sí, le puso una trampa y estuvo 12 meses en prisión. Dejó a Edna con sus 3 hijos del matrimonio anterior. Los detalles del crimen no están claros. Digo, existen esos rumores. No sabemos si fue algo que hizo él, alguien que hizo a alguien más y le echaron la culpa a él. Pero ya no volvió a trabajar para el servicio postal. Después de que salió, Fleet y Weldy fueron dueños brevemente del Hotel Union en Steubenville. Luego se mudó con Edna y con los hijos que tenía a Cadiz, donde dirigió un teatro llamado el Opera House. Ahora, Edna y Fleet serían muy respetados por la forma en la que dirigieron el teatro durante las próximas 2 décadas. O sea, beisbolista, cartero, crea armas, hotelero, teatrero. Teatrero, sí. Presentaban obras de teatro, ópera, vaudeville y eventualmente también empezaron a pasar películas. Durante este periodo, presentó 3 nuevas patentes para inventos que mejoraron la capacidad de un proyeccionista para cambiar sin problema los carretes de cine. Y Fleet y Weldy se volvieron cada vez más políticamente activos. Formaron The Equator, una publicación nacionalista negra que exploró varios temas y opciones para la población afroamericana. Aquí es donde se pone un poquito extraño, porque en esta época tomó la fuerza un movimiento nacionalista negro que estaba a favor de la segregación. What? Pero no la segregación que existía en ese momento. Ajá. Ellos decían, ok, o sea, el problema es de que no estamos segregados lo suficiente, porque los negros estamos como sirvientes de los blancos y siempre estamos por debajo de ellos. O sea, que nos separen, pero que los dos estemos al mismo nivel. Así, o sea, ustedes quédense con Nueva York, ustedes quédense con su pedo y todo. Ajá, nosotros con lo nuestro nos vamos a mezclar, pero demos... California. Pero hay que tener el mismo estatus social. Ok. Esa era la segregación que ellos apoyaban. No va a funcionar, no tiene sentido, Pero pues era, güey, o sea, ¿qué otra opción ibas a tener en esa época? Entonces, los Walker abogaron abiertamente por el movimiento Back to Africa, que era una solución segregacionista sobre qué hacer con los esclavos liberados en la sociedad blanca. Y el movimiento finalmente culminaría con la fundación de Sierra Leona y Liberia, en que empezaron a mandar gente para allá. A pesar de las palabras de la publicación de los hermanos Walker de regresar a África, Fleet y Weldy se quedaron en Ohio y vivieron el resto de sus vidas. El teatro que dirigió durante 2 décadas era un teatro segregado, porque de otra manera no le iban a dejar operar en el lugar donde vivía. Claro. Y tuvo que permitir que realizaran regularmente espectáculos con blackface, porque pues, de otra manera no lo iban a dejar ganar dinero. Entonces, o sea, lo pone en una posición muy difícil, güey. Sí, lo único que quiero es tener un teatrito. Sí, quiero trabajar. Blancos racistas. También en esa época había actores negros de teatro que se ponían blackface. What? Porque, o sea, era como su manera de que los dejaran trabajar. Ajá. En el teatro tenían que burlarse de sí mismos. Entonces, si veían un actor negro tal cual en el teatro, lo iban a correr o lo iban a pedrear, lo iban a buchear. Pero si lo veían con blackface, el público asumía que era blanco, güey. Sí, entiende. Él entendió cómo está el pedo. Sí, la gente asumía que era un blanco con blackface. Entonces tenían que hacer eso para sobrevivir también ellos en el medio. Oh, wow. O sea, ya el racismo se vuelve tan cabrón que se voltea en sí mismo. Colapsa en sí mismo, güey. En 1920, después de 22 años de matrimonio, Edna murió. Poco después de su muerte, Fleet vendió el Opera House y se mudó con su hermano Weldy a Cleveland, donde dirigieron el Temple Theater y tenían otros negocios ahí comerciales. Moses Fleetwood Walker murió de neumonía el 11 de mayo, iba a decir nació otra vez. Murió de neumonía el 11 de mayo de 1924 a sus 67 años. Hasta 1990, su tumba no tenía lápida ni nombre, hasta que el Oberlin College pagó su lápida como tributo a su exalumno estrella y lo reconocieron como el primer jugador de béisbol afroamericano negro. Ay. 13 años después. Afroamericano de ojos. Sí. Que lo puedes ver que es afroamericano. Al otro afroamericano de vista. Sabían. El otro tenías como que... Era genético. Tenías que esperar a 23andMe. Sí. 13 años después de la muerte de Fleet, Weldy fue enterrado junto a él, su hermano. La tumba del segundo afroamericano negro en jugar béisbol en las Grandes Ligas no tuvo lápida hasta el 2016. La de Weldy Walker. Hoy en día se sigue creyendo ampliamente que Jackie Robinson fue el primer afroamericano negro en jugar béisbol en las Grandes Ligas. No lo fue. Lo fue en la era moderna, después de que otra vez quitaron ese pedo de que no podías contratar negros. Pero Jackie Robinson sigue siendo una figura importantísima para el béisbol. Su historia también está muy chingona. En marzo del 2017, la Cámara de Representantes de Ohio votó 93-1 a favor de reconocer el cumpleaños de Fleet el día 7 de octubre como el día de Moses Fleetwood Walker. ¿Quién fue ese uno, güey? ¿Qué tiene que estar pasando en tu vida? El republicano blanco Nino Vitale. Qué bueno que preguntaste. ¿Qué esperabas? Perdón, sí. No, que no trajeran la información de quién fue el único pendejo que no huevo, votó. Güey. Oh, my God.
Nino Vitale citó la condena de Fleet por su robo de correo, por el asesinato del que fue absuelto en defensa propia y sus momentos de abuso de alcohol después de su carrera como razones para oponerse a conmemorar sus logros. Ok, sí, claro. Y también una vez no puso la direccional. Es un crimen terrible. Sí, claro. Fleet bateó un promedio de 2.63. Fue el tercer mejor bateador del equipo de Toledo y lo ponía esto 23 puntos por encima del promedio de la liga. O sea, él era primer bat y era catcher y los dos trabajos los hizo súper bien. Wow. Así que esa es la historia de Moses Fleetwood Walker, el primer beisbolista negro, con asteriscos y anotaciones, pero ahí está. Si quieren escuchar la historia en inglés, es el episodio 270 de The Dollop, Forgotten Fleet Walker. Y recuerden que nos pueden seguir en redes como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Badiablo. Y pues si no conocen su historia, van a estar condenados a no usar un pinche guante para tapar un proyectil. ¿Cómo? A kilómetros, decenas de kilómetros por hora, güey. Tiempos han cambiado, man.